hermanos, hablan sus confesiones. Vamos al estudio de nuestra confesión. Abran su confesión. En el capítulo número 22 estamos en la adoración religiosa y el día de reposo. Y en esta mañana vamos a estar viendo el punto número 3. Si no traen confesión, pídanla para que les hagan llegar una. Vamos a ver el punto número 3, que dice así. Dice, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se hace con otros en una lengua conocida. Estamos viendo, hermanos, lo que llamamos nosotros el principio regulador de la iglesia. Es la manera en que la Escritura nos habla de cómo nosotros debemos de llevar a cabo los servicios en una iglesia. En una iglesia no tienen que llevarse los servicios de acuerdo a lo que cada uno se le ocurra. Hay reglas para que en las iglesias se lleve el servicio, los servicios de adoración. Ya vimos en nuestros estudios anteriores sobre este tema acerca de cómo nosotros tenemos que actuar en cuanto a la reverencia ante Dios. Vimos también cómo nosotros debemos de dedicar únicamente la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esta mañana lo que vamos a estar considerando es acerca de cómo nosotros debemos llevar a cabo la oración. Y esto tiene que ver, la oración no tiene que ver únicamente con la manera en que nosotros oramos de manera individual, sino lo que se está refiriendo aquí prácticamente por el tema que estamos tocando es en cuanto al principio regulador de la iglesia, en cuanto a cómo nosotros debemos de actuar cuando vamos a la iglesia. Prácticamente es lo que nos enseña aquí. Dice que cuando nosotros tenemos que venir a la iglesia, debemos de presentarnos ante Dios tal y como Él merece que nosotros seamos presentados. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios al cual nosotros le debemos todo nuestro honor, toda nuestra referencia, toda nuestra gloria tiene que ser para Él. Y es la manera en que nosotros debemos de presentarnos en la iglesia. Constantemente insistimos, hermanos, en que la iglesia es la reunión donde todos los santos, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, venimos a expresar nuestro agradecimiento, nuestro gozo. Venimos a cumplir con aquel mandato que Dios nos ha dejado de dedicar este día, el día del Señor, dedicárselo a Él. Y entonces nosotros, si es para el Señor, debemos hacerlo con gozo, debemos hacerlo con reverencia, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver diferentes versículos de la Escritura para apoyar esto que la confesión nos está hablando, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 95. Salmo 95, vamos a ver algunos versículos para apoyar todo esto. Vamos a ir al Salmo 95. Y vamos a leer, yo les voy a leer Salmo 95 del versículo 1 al 7. Y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses,
porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su mano y el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Tenemos que, la Escritura nos habla, hermanos, de que nosotros debemos de presentarnos ante Dios alegremente, con júbilo, con gozo. No debemos de venir nosotros con ninguna carga que nos afecte el estar practicando eso en la iglesia. Tenemos que venir con corazones limpios, con corazones honestos, siempre a la presencia de Dios, como dice el salmista, porque Él es nuestro Dios, porque Él nos hizo a nosotros. Nosotros somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Él tiene cuidado de nosotros, Él hizo toda la creación. Él merece entonces que nosotros vengamos ante Él con acción de gracias, que nos mostremos una adoración natural hacia Él. Dice el Salmo 100, ahí adelantito, Salmo 100 del 1 al 5. El Salmo 100 del 1 al 5 nos habla acerca también de la manera en que nosotros debemos de exaltar la gratitud hacia Dios. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, nuevamente dice. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las naciones. Dios es bueno, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros. Cada día son nuevas las misericordias del Señor. ¿Cómo entonces no vamos nosotros a agradecerle y a presentarnos ante Dios con ese gozo y con ese agradecimiento? Si Dios ha sido bueno con nosotros, lo menos que nosotros podemos hacer es presentarnos ante Él con gratitud y con amor. Esto es lo que Dios demanda de nosotros y es lo que nosotros debemos de hacer. La oración dice aquí, dice la confesión, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Dice el Señor, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí, no es que nosotros tengamos una fórmula mágica. No tiene que ser tampoco una estructura de oración. No podemos nosotros decir, terminar una oración y decir, no dije en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, y creer que la oración no ha sido escuchada. Porque lo que la Escritura nos dice, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, es que nosotros debemos de pedir en los méritos de Cristo, no en nuestros méritos. Cuando se refiere a que nosotros debemos de pedir en el nombre de Jesús, no es porque sea una frase que tenga cierto poder, sino que lo que estamos nosotros reconociendo es que cuando nosotros oramos a Dios, lo estamos haciendo no porque nosotros lo merezcamos, sino porque lo estamos haciendo por aquello que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso es a lo que se refiere cuando aquí en la confesión dice que la oración para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo. ¿Y por qué es como
como dice aquí que debe de ser de esta manera? Porque una oración hacia Dios de alguna persona que no ha puesto su confianza en Cristo, esa oración no es escuchada. Y hay muchas personas que oran a Dios sin ser creyentes genuinos. Únicamente lo oran como una costumbre, como una expresión que sale de ellos, pero cuando lo hacen por ellos mismos, esta oración no es escuchada por el Padre. Porque todo, dice la Escritura, debemos de pedirlo en el nombre de Jesús. Y como ya lo vimos, pedirlo en el nombre de Jesús es pedirlo en los méritos. Entonces, un incrédulo, sus oraciones no pueden ser escuchadas. Oran ellos, pero no son escuchadas. Por eso claramente dice la Escritura, tenemos que pedir en los méritos que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Sigue diciendo la confesión que la oración, para que pueda ser aceptada, se hace en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu. Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración siempre debe de hacerse en el Espíritu. Debemos nosotros, en una oración, debemos siempre invocar la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que la oración pueda ser aceptada satisfactoriamente por el Padre. Tenemos nosotros que actuar siempre de acuerdo, conforme a aquello que el Espíritu Santo nos vaya dictando. Porque si nosotros comenzamos a orar únicamente de una manera repetitiva o de una manera costumbrista, no es una oración que pueda tener el efecto que pudiéramos nosotros desear. Y lo hacemos, hermanos, y sí lo hacemos. Por ejemplo, sobre todo lo hacemos al momento de los alimentos. Tenemos ciertas costumbres en los alimentos que ya oramos nada más por esto, por una costumbre. Y es una oración aceptada porque lo hacemos de corazón. Pero hay oraciones en las cuales nosotros debemos de tener más comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esa oración y no estar pidiendo nosotros cosas que no convienen. Porque todas las cosas que nosotros pidamos al Padre debemos de hacerlas conforme a su voluntad. Tenemos que hacerla en el nombre del Hijo, bajo los méritos de Cristo, tenemos que hacerla con la guía del Espíritu Santo y tenemos que hacerla bajo la voluntad del Padre. Vayan a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, no nos oye el Padre si nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Él. Las peticiones tienen que hacerse siempre de acuerdo a lo que el Padre desea para nosotros. Y recuerden, hermanos, que estamos ante un Dios sabio, infinitamente bueno. Nosotros pedimos al Padre, lo que más nos conviene a nosotros es pedirle al Padre que se haga conforme a su voluntad y no conforme a lo que nosotros pidamos. Porque cuando nosotros pedimos conforme a lo que nosotros deseamos, sin acatar la voluntad de Dios, estamos nosotros haciendo ver como que nosotros somos más sabios que Dios y como que nosotros sabemos lo que más nos conviene antes que lo que sabe Dios. Y eso para nosotros nos perjudica. Nos perjudica porque nosotros debemos de estar siempre conforme a la voluntad de Dios, no importa cuál sea la voluntad de Dios para nosotros en la oración que pidamos.
Siempre, hermanos, créanme que siempre va a ser mejor. Siempre va a estar mejor la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, ya le leímos que es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración también debe de hacerse con entendimiento, dice aquí. Tenemos que hacerla con entendimiento. No vamos a leer el Salmo, pero en el Salmo 47:7 nos dice que nosotros debemos orar con inteligencia. Tenemos que ser inteligentes en nuestras peticiones. Tenemos que hacerlo también con reverencia. Vamos a Eclesiastés 5, 1 y 2. Eclesiastés, para más fácil, está después de Proverbios. Más fácil encontrarlo de esa manera porque es un libro chiquito y no es muy usado. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Debemos de pedir, hermanos, con reverencia. Nosotros no debemos de exigirle a Dios, no debemos declarar a Dios, eso es una blasfemia también, hermanos. Declarar, profetizar, exigir, todo eso que se usa mucho en algunas iglesias, eso es una falta de respeto hacia Dios. Dios no es un sirviente nuestro. Muchas veces también utilizan la palabra para decir, si la palabra es verdadera, entonces lo que dice ahí es para nosotros, pero sacan de contexto esas palabras para apropiárselo para ellos mismos. Y eso fue lo que hizo Satanás en la tentación, como vamos a ver más adelante. Satanás saca de contexto las cosas para apropiárselas, para tentar y para hacer que el hombre actúe de manera egoísta. Cuando una persona ora y dice, yo declaro, yo decreto que esta bendición va a ser para mí, lo que está haciendo es estar utilizando mal la palabra de Dios para su beneficio, en lugar de estar diciendo, hágase las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso no es actuar con reverencia, eso no es actuar con humildad, y nosotros debemos de presentarnos en oración ante Dios con humildad. Tenemos que actuar también con fe. Las peticiones de oración deben de hacerse con fe. Vayan a Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago también es un libro chiquito, está casi al final de la escritura, está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración que se hace con fe es una oración que Dios va a responder. Ahí mismo Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Las oraciones deben de hacerse con fe, creyendo que hemos de recibir aquello que Dios, que hemos pedido a Dios conforme a su voluntad. Y por último, hermanos, dice la confesión que cuando se haga oración, tiene que hacerse en una lengua conocida. Vayan a 1 Corintios,
capítulo 14, versículo 13. Primero a los Corintios, capítulo 14 y versículo 13. Vamos a leer varios versículos de aquí. Dice, con esto vamos a terminar, hermanos, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y por intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que, hermanos, tenemos que presentarnos siempre en una reunión en la iglesia, tenemos que hacerlo siempre de manera gozosa, con ánimo, con espíritu limpio, con espíritu humillado ante la presencia de Dios. Tenemos que dirigir nuestras oraciones al Padre con ayuda del Espíritu Santo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es en el nombre de Jesús. Y por último, debemos de orar también con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, perseverancia, y siempre hacerlo en orden. Siempre tiene que hacerse en orden y no, como dice aquí la Escritura y dice la confesión, y hacerlo en una lengua conocida. Y cuando se habla de lenguas conocidas, hermanos, no son lenguas raras. Tiene que ser idiomas, eran idiomas. Esto debemos de tenerlo bien presente y bien entendido también nosotros. Esos eran idiomas que Dios les permitió el don de las lenguas, el don de los idiomas. Dios se los permitió a los apóstoles para la predicación del Evangelio, no para andar haciendo desorden en las iglesias. No eran lenguas extrañas, no eran lenguas raras. La Escritura claramente habla de eso, no es el momento para tocar el tema, pero la Escritura habla claramente que Dios les dio el don de los idiomas a los apóstoles para que el Evangelio fuera predicado a las diferentes naciones del mundo. Hoy ese don ya no se tiene. No quiere decir que Dios no pueda darle a alguien ese don de conocer idiomas, pero ya no se tiene porque ya la palabra de Dios ya prácticamente está traducida a todos los idiomas y todos en todas naciones tienen esa oportunidad de conocer de la Escritura.